Saludos amigos, qué bueno es contar con su sintonía acá en CCI Channel y esperamos que el mensaje de esta oportunidad pueda ser de bendición para usted. Hoy nuestro tema será luchas equivocadas. Quédese en nuestra sintonía y muchas bendiciones. Bien, déjenme buscar aquí el texto de mensaje. ¿Están listos para que recibamos del Señor? ¿Están listos? Bien, pongan aquí el tema entonces. Luchas equivocadas. Ese es nuestro tema. Y noten ustedes este texto de entrada, que es un texto revelador para todos nosotros. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 3 de la Nueva Traducción Viviente: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Qué interesante este texto en esta versión. Dice la Escritura una realidad, y creo que todos estamos conscientes de eso: somos humanos, pero hermanos, esa humanidad no nos permite a nosotros luchar, o no nos da el aval para luchar como lo hace cualquier otro ser humano. Significa que cuando nosotros luchamos como cualquier otro ser humano, podemos caer en el error de luchar en forma equivocada. Por eso, esta nota introductoria que aparece aquí: es peligroso perder el camino y terminar luchando en forma equivocada. Léalo conmigo, a viva voz, diga: es peligroso perder el camino y terminar luchando en forma equivocada. Es peligroso. Aunque somos humanos, nosotros no luchamos como humanos. Por eso el mensaje: luchas equivocadas. Ahora, esta pregunta: ¿cuáles son las luchas que se hacen en forma equivocada? O dicho de otra manera, ¿cuándo es que nosotros podemos estar luchando y hacerlo en forma equivocada? Y rápido, comencemos a contestar. En primer lugar, una lucha equivocada es cuando se hace de esta manera, la que se hace contra personas. O sea, nosotros somos seres humanos y como seres humanos interactuamos con otros seres humanos. Y a veces corremos el riesgo de comenzar a pelearnos con otros seres humanos, con otras personas. Y aquí coloco lo siguiente: hay ocasiones donde cometemos el error de ponerle rostro y nombre de personas a nuestras luchas. Eso es un error. Ponerle rostro y nombre. Les pregunto, ¿pueden ustedes pensar en algunos rostros y en algunos nombres con los cuales ustedes o contra los cuales han luchado o pudiesen estar luchando en este momento? Yo sí. Ustedes no, porque viven en otro planeta, pero yo sí. Porque así es. A veces la lucha la emprendemos contra la esposa y creemos que el asunto es de pelear con ella para que ella ceda y ella cambie. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Le pusimos rostro y nombre. Posiblemente aquí haya una dama que esté peleando con su esposo y esté equivocando el camino, porque aunque es humana y se siente afectada quizás por algunas cosas, su reacción es como pelear humanamente, y entonces hacerlo de esta manera, hacerlo contra su esposo. Quizá que hay padres que están peleando con sus hijos, quizá que hay alguien peleando con otro hermano en la fe. En fin, pudiésemos hacer una lista larga de gente que está allí en nuestro entorno y con la cual nosotros estamos cometiendo el error de luchar y de pelear. ¿Sabe qué? Esto es una lucha equivocada. Y para que vea que no es invento mío, vea lo que el texto bíblico dice. Efesios capítulo 6, verso 12.
Dice de la Nueva Traducción Viviente: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. O sea, no, esa no es nuestra lucha. Ahora, ¿hacia dónde hay que dirigir la intensidad de la lucha? A lo que está detrás. Lo que realmente origina los conflictos, las situaciones difíciles, la opresión en el matrimonio, la opresión en casa, la tirantez entre las relaciones de familia, los conflictos en una nación, las confrontaciones en una nación, el que gente quiera pelear con otra. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Es lo humano? ¿Es la carne? ¿Es el hueso? No, dice la Biblia. Vea lo que hay detrás. Lo que hay es gobernadores malignos y autoridades del mundo que invisible, de un mundo invisible. Normalmente hoy en día hay mucho creyente que sabe dónde habita, en el ámbito de lo natural solamente, y no se da cuenta que a veces pudiese ocurrir que tras la expresión de rebeldía de uno de sus hijos esté una fuerza maligna y algo invisible pujando para arrebatarte a ese muchacho, para que ese muchacho se te pierda, para que ese muchacho vaya por el camino equivocado. Y tú peleando con él, y tú palabreándote con él, y tú amenazándolo de muerte, y tú amenazándolo que no le vas a dejar herencia, aunque no sé qué le vas a dejar, pero... Y entonces, ¿qué estás haciendo? Equivocando el camino. Porque tras de asuntos que nosotros vemos, lo que hay es algo invisible. Hay una especie de gobierno maligno. Hay una autoridad de un mundo que es invisible. Y dice la Escritura esto más: eso que está detrás se le llama fuerzas poderosas de este mundo. ¿Saben? En este mundo hay fuerzas poderosas pujando para destruir. Ya les decía antes de presentar a este pequeño, hay fuerzas poderosas queriendo destruir la iglesia en este mundo. Hay fuerzas poderosas queriendo destruir el matrimonio como Dios lo ha concebido. Fuerzas poderosas que invierten en medios, que están dispuestas a poner toda la energía porque es algo maligno. Antes de la venida del Señor, uno abre la Biblia y se da cuenta que una cosa maligna correrá por el planeta entero en términos de ¿qué? De poner esa autoridad de mal en el planeta. Son fuerzas poderosas de este mundo. Es algo tenebroso. Y nuestra lucha es contra espíritus malignos de los lugares celestiales. A veces hay personas que ven como ridículo cuando nosotros los creyentes oramos y pedimos que sean limpiados los cielos de una nación, que sea limpiado el ambiente, la atmósfera espiritual de un hogar. Uno entra a ciertos hogares y percibe la opresión de discordia, la opresión de pobreza, la opresión de conflicto. Uno percibe eso. Y hay momentos donde uno ora y ora así. Uno reclama y dice: en el nombre de Jesús, yo reclamo que el poder de Dios se mueva en este lugar y limpie la atmósfera, porque en los lugares celestiales hay espíritus y cosas malignas moviéndose. Esos espíritus se pueden posar en un barrio, en una colonia, en tu casa, en tu entorno, en tus finanzas, en tu vida relacional. Esos espíritus pueden oprimir tu vida sexual. Es una cosa espiritual y tú peleándote
peleándote con el jefe, peleándote con el vecino, peleándote con el político, peleándote con aquel, peleándote con lo otro, y tú gastando tu fuerza y tu energía y no percibes que lo que hay es una cosa espiritual. Una cosa espiritual. Porque nuestra lucha, aunque es humana, no la hacemos contra humanos o como humanos. No la hacemos contra gente de carne y hueso, sino contra estas cosas. Una lista fuerte allí se nos ha presentado. Y puesto que nuestra lucha no es de carácter carnal, como dice la Reina Valera del 60, sino es espiritual, las armas nuestras también son espirituales. Y por eso el texto dice lo siguiente, otro texto, segunda carta a los Corintios capítulo 10 verso 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son humanas. Por eso el Señor desde la antigüedad dijo: señores y señoras, no es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. Así se hace frente al mal, con el espíritu de Dios, con la fuerza de Dios, con la compañía de Dios, con el poder de Dios. Tú vas, pero no vas, sino con autoridad. Entonces las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son como poderosas ¿en quién? En Dios, para la destrucción de fortalezas. Fortalezas son cosas que se levantan, que impiden el conocimiento y que Dios fluya con libertad en tu vida, en tu entorno, en tu situación de familia. Son fortalezas. ¿Cómo tú destruyes esas fortalezas? Con las armas poderosas. En Dios, en Dios. Tú oras y tienes la autoridad en Dios para golpear eso. Porque todo eso que ya, ese listado que ya mencionamos, Cristo lo venció en la cruz del Calvario para entregarte autoridad. No para que tú vivas peleando con la gente, sino para que tú te pelees con el maligno. Y no solo pelees, sino que venzas en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pueda pensar. No, si van a aplaudir, aplaudan. Y no me aplaudan a mí, aplaudan la verdad de Dios. Así es que vayamos atrás para recapitular el primer punto. Una lucha equivocada es la que se hace contra personas. Una lucha equivocada. En segundo lugar, una lucha equivocada es la que se hace en la fuerza y en la estrategia propia. ¿Qué es esto? Que hay momentos donde echar mano de la vitalidad y posibilidad propia es una tentación. Hay gente que así va por la vida. Quieren ir manejando su matrimonio, ¿sabe qué? En la fuerza y estrategia propia. Se fracasa. Hay gente que quiere gobernar a sus hijos en la fuerza y en estrategia propia. Hay gente que quiere manejar sus asuntos personales en la fuerza y estrategia propia. Y así van entonces haciendo luchas, comiendo y bebiendo de su propia fuerza. Pero hermanos, la fuerza de nosotros es limitada. La fuerza de nosotros es limitada. Y si tú luchas basado en tu fuerza, entonces tus luchas serán limitadas también. Y tus resultados serán limitados también. Entonces es un error hacer lucha en la fuerza y estrategia propia. Y vean ustedes que hay momentos, como le dije, que es una tentación hacerlo de esa manera. Es decir, lo voy a hacer como yo creo que se debe de hacer. Bueno, aquí está el ejemplo de alguien que creo que nos representa a todos. El Evangelio según San Juan capítulo 18 verso 10 nos da este texto de un episodio que hay que leerlo y no leerlo sin reflexionar en él. Dice, mientras se acercaban para aprender al Señor, dice que Simón, creyendo que la lucha que estaba haciendo era correcta y que lo que iba a hacer era correcto, Simón tenía una espada. Y lo que hizo Simón fue que
sucumbió a la tentación de la estrategia propia. ¿Sabe? Simón era un hombre que se había acostumbrado a andar así. Y Simón era un hombre de carácter fuerte. Era de esos que arreglaban todo a base de la fuerza. Entonces Simón dijo, pues como ya el Señor ya días les venía diciendo, miren, yo voy a morir, a mí me van a agarrar y yo voy a tener que morir. Entonces Simón dijo, ¿cómo es esta cosa? Yo me imagino que el hombre dijo, pongámosle algunas balas a la pistola porque en algún momento creo que la vamos a tener que usar. Porque el Señor, creo que Pedro miraba al Señor un poco débil. Sí lo miraba débil. Cuando entraba en esos procesos el Señor de angustia, creo que Pedro decía, yo creo que el Señor no anda bien. El Señor no anda bien, anda en un momento de un bajón espiritual y emocional. Entonces Pedro recurre a pelear echando mano ¿de qué? De su propia fuerza y de su propia estrategia. La estrategia de Pedro para ganar sus luchas era pelear, era sacar la espada, era pelear cuerpo a cuerpo. Y precisamente es lo que hace. Tenía una espada, la desenvainó e hirió. Yo destaco eso, no sé si lo notan en el texto. Tenía una espada, la desenvainó e hirió. Porque cada vez que tú lo hagas en tu propia fuerza y que tú saques la fuerza tuya, lo vas a echar a perder. Cuando estés luchando, si estás, y vuelvo al ejemplo, estás bregando con un hijo y tú echas mano de la estrategia propia, ¿sabe cuál es la manera de reflexionar de algunos padres? Si a mí me daban duro, hombre. Y mire, aquí estoy. Sí, pero ¿cómo está? Todo atrofiado. Entonces él echa mano de eso y dice, si a mí me hicieron así y me dieron así y no me anduvieron con contemplaciones y me hablaban de esta manera y me golpeaban de esta manera, entonces desenvainan esa espada que llevan dentro. Quizás no es una espada física, quizás no es un arma física, quizás tú como cristiano no andas por esta vida luchando armado, digo yo. Pero a veces no se necesita andar un cañón, una pistola, una espada para agredir a alguien. Al grado tal que la Biblia dice que las palabras son como golpes de espada. Entonces no se asombre de ver esto y no diga qué mal el comportamiento de Pedro, porque quizás nosotros sacamos y desenvainamos nuestra espada allá en casa, palabreándonos y peleándonos, porque creemos que es la estrategia para humillar, para arrinconar, para minimizar, para degradar a los demás. ¿Sabe? Eso es estéril. Con eso lo único que se hace es herir. Por eso nuestra sociedad está herida hoy en día, porque no tenemos ningún escrúpulo para venir y agredir a los otros, para sacarnos la espada e herir a los demás. Y creemos que con eso podemos ser mejores, podemos tener un mejor país. Y la gente se mofa de los demás y se burla de la equivocación ajena y del error. Y hay una especie de maldad interna y de sadismo en la gente, en el país. Un morbo insaciable, un deseo de sangre, una cosa de impiedad y de falta de misericordia. Eso arruina, eso no sana. Las luchas de esa manera no sanan a nadie, no sanan un país, no sanan a un individuo, no sanan una familia, no sanan un matrimonio. Cada vez que sacamos la espada, vamos a herir, vamos a arruinar, vamos a afectar. La brecha de distancia va a ser más grande entre nosotros. Digamos no a eso en el nombre del Señor. No es la estrategia de Dios, no es en tu fuerza, es en la fuerza del Señor que se hace, en la fuerza del Señor. Y vea usted, terminó Pedro hiriendo al siervo del sumo sacerdote. Lo hirió. ¿A cuántos has herido tú? ¿A cuántos estás hiriendo tú?
con tu pensamiento, con tus palabras, con tus actitudes, con tu indiferencia, con tu brusquedad. Esa es tu espada. No le hablas a alguien y dices, de esa manera lo voy a dominar, porque te acostumbraste a hacer así. Lo voy a tratar frío, dice, que sufra hasta que le duela. Entonces tú crees que estás luchando bien. Eso es en tu fuerza, es tu estrategia. Eso no tiene nada que ver con Dios. Es de tu cosecha, y vas a cosechar para mal, no para bendición. Entonces termina hiriendo al siervo del sumo sacerdote, y creo que hay algo más del texto ahí, y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Bueno, si hubiera apuntado mal, se hubiera llamado Manco, porque le hubiera cortado la mano. Vale más que fue la oreja. Y otro texto dice que el Señor tocó la oreja de ese siervo y la sanó. Así va Dios a veces detrás de nosotros, sanando a quienes nosotros herimos, porque hacemos luchas en forma equivocada. Las luchas no se hacen en la fuerza propia, ni en la dinámica propia. Las luchas se hacen a la manera de Dios. Hay un diseño para luchar, porque tú no luchas como luchan los otros humanos. Aunque eres humano, tú luchas a la manera del Dios eterno que nos sostiene y nos encamina. ¿Celebran eso en esta tarde? Amén, así es. Y número 3, una lucha equivocada es la que se hace inducido por motivos inapropiados y relaciones tóxicas. ¿Qué significa esto? Lo que aparece aquí en pantalla, que uno debe de hacer revisión constante de sus motivaciones. Cuando uno se está revisando constantemente y uno revisa, ¿qué son los motivos? Es lo que te mueve. ¿Por qué haces lo que tú haces? ¿Por qué comentas como tú comentas? ¿Por qué accionas como tú accionas? ¿Por qué piensas como piensas? ¿Por qué ves como ves? ¿Por qué hablas como hablas? ¿Por qué te relacionas con los demás como te relacionas? Hay algo que está de fondo, que es lo que lo mueve a uno. A eso se le llama los motivos, las motivaciones. Y cuando uno revisa constantemente sus motivos, uno puede purificar sus acciones y sus relaciones también. Y sus relaciones. Ahora, cuando les hablo de revisar constantemente, ¿sabe cómo uno se revisa? Por lo menos hay 3 cosas que son importantes. 1, a la luz de la oración. 2, a la luz de la palabra. Y 3, a la luz del consejo de alguien que es maduro y que no te va a engañar y te va a decir la verdad. Esas 3 fuentes son fuentes importantes. Olvídese de la meditación trascendental y del yoga. Que hay cristianos que creen que eso del yoga, estoy preparando un mensaje acerca de eso. Porque hay gente que cree que eso es inofensivo y lo están metiendo ahora en ejercicios y cosas así para adelgazar, para bajar después. No, si uno adelgaza dejando de comer, así adelgaza uno. Entonces hay gente que cree que la meditación trascendental, ¿sabe que la meditación trascendental te lleva a poner tu mente en blanco y de ser un objetivo fácil para esa influencia de cosas malignas que miramos anteriormente? Tú dispones tu mente. El yoga, la meditación trascendental es básicamente que tú vas hacia ti mismo en forma sola. No, la oración va de la mano de Dios. Y cuando abres la palabra, Dios no te engaña. Y Dios te habla. Entonces, purificar nuestras acciones y relaciones se desprende de revisar constantemente nuestros motivos. Ahora noten ustedes cómo una relación tóxica y cómo algo de esta naturaleza puede llevarte a luchar en forma equivocada y hacer lo que no debes de hacer.
motivado en forma incorrecta. Revisemos el texto bíblico. Mateo capítulo 14, verso 8, Nueva Traducción Viviente, dice: presionada por su mamá. ¿Qué le parece a usted? Ojo al papel de las mamás, que cuando una mamá no está en sintonía con Dios puede terminar ejerciendo una presión inadecuada sobre una hija o un papá. Por eso les decía anteriormente, uno tiene que estar en sintonía con Dios. Mis sueños. Y mire esta muchachita. Isaías No fue 50. un extraño, no. La misma mamá la presionó. Y esa muchachita, porque era una joven sin experiencia, terminó peleando en forma inadecuada contra alguien que no era su enemigo. Esa mamá logró que para esta muchachita Juan el Bautista fuese un enemigo de ella. Y ella no tenía nada que ver con Juan el Bautista. Así es cuando hay relaciones tóxicas. Te meten a pelear con quien tú no eres enemigo. Hay gente amargada y se te sienta a la par. Mientras esté el mensaje, mire, ve, no le crees a ese pastor y tú estás ahí. Quítate de ahí, siéntate ahí en aquella esquina, mejor donde nadie te hable. Porque hay gente así, que está cerca de ti y andan mal, andan amargados, andan prejuiciados. Y no desaprovechan oportunidad para ejercer presión sobre almas jóvenes, sobre gente inmadura, que no revisan lo que están oyendo. Y entonces se comen todo. Y terminan con motivaciones inapropiadas. Entonces esta muchachita, influenciada por su mamá, dice querer lo que no quería. Porque aquí es ella ya hablando. Y mire lo que va a pedir. Le dice: quiero en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Ella no tenía pleito con Juan el Bautista. Pues esa muchachita está frente a un hombre en autoridad y hace un baile, y el hombre en autoridad era alguien que tenía una relación extramarital con la mamá de ella. Y Juan el Bautista le dijo a esa señora, la reprendió y reprendió al señor ese. Y le dijo: ustedes andan mal los dos. Así, para decírselos en forma y ustedes lo comprendan. Ustedes andan mal. Entonces la doña esta andaba con esa cosa, molesta. Es que así es, cuando tú hablas en nombre del Señor, hay alguien que le va a caer mal. Y mira, tú te vas a ganar enemigos y enemigas, y pueden pedir tu cabeza, y pueden usar lo que sea, y presionar a alguien, y buscar la forma. Pues Juan fue víctima de eso. Y esta muchachita fue más víctima todavía, porque terminó queriendo lo que ella no quería y peleando con quien no tenía pleito. Hizo una lucha equivocada ella, porque no pudo distinguir, aunque era su mamá, para decirle: no, mamá, no me pidas eso. En todo caso, pedilo vos, porque me estás usando a mí para que yo pida, porque me estás usando a mí para que yo vaya y reclame lo que es el reclamo tuyo. Hacelo vos, mamá. Pero no aguantó la presión y terminó diciendo: quiero en una bandeja la cabeza. Óigame, qué petición. Como que usted se siente en un restaurante y dice: tráigame camarones al ajillo. O sea que es una cosa como ¿cómo es la insensibilidad? ¿No es cierto? O sea, cuando uno está ya con motivos inadecuados, uno puede volverse un duro de marca, una persona de conciencia cauterizada, como que está pidiendo comida. Tráiganme en una bandeja la cabecita de Juan el Bautista. El menú, eso fue lo que pidió. Y vea usted que el deseo de esa muchacha se cumplió. Fueron a decapitar a Juan el Bautista. Allí murió Juan, por un deseo colocado en el corazón de una muchacha, presionada por una relación tóxica, la de su mamá, que la manipuló. Y terminó esa muchacha peleando con quien no debía pelear. Esa muchacha cargó con la culpa el resto de su vida de haber matado a un inocente. A un inocente. Hermano, no termines tú siendo instrumento y boca de nadie.
Alguien que quizá, como te reitero, está afectado y amargado y te utiliza a ti para que tú seas caja de resonancia. Tú no eres instrumento del mal, tú eres instrumento del bien. Nunca prestes tu vida para hacer el mal. Préstale tu vida al Señor para que te use para hacer el bien. Tú no estás para volarle la cabeza a nadie, a nadie. Tú estás para edificar, para bendecir, para encaminar las cosas a la manera del Señor. 3 elementos que responden a la pregunta: ¿cuáles son las luchas equivocadas? Número 1 dijimos, las que se hacen contra personas. Número 2, las que se hacen en la fuerza y estrategia propia. Y número 3, las que se hacen inducido por motivos inapropiados y relaciones tóxicas. ¿Pudieron aprender algo en esta tarde? Sí. Bien, pónganse de pie, por favor. Y ahora respondemos en oración, porque necesitamos orar y responderle al Señor. Padre, te damos gracias. Ya hemos leído en tu palabra que aunque nosotros somos humanos, no luchamos como lo hacen los humanos. ¿Cuánta gente luchando a la manera de ellos? ¿Cuántos de nosotros haciendo esfuerzos estériles, sin resultado? Pero tiene que ver con esto. Hemos equivocado nuestra lucha. La estamos haciendo contra personas. Le hemos puesto rostro y nombre a nuestras luchas. Y no descubrimos que lo que pudiese estar detrás es algo espiritual que requiere de nuestra oración. ¿Por qué estar peleando con esposa cuando pudiésemos tomarnos de la mano y decir: oremos juntos, reprendamos juntos, desarticulemos a través de nuestra oración y el acuerdo aquello que pudiese estarnos oprimiendo, aquello maligno, aquello que quiere gobernar nuestra relación de matrimonio en forma inadecuada? ¿Por qué no ponernos de acuerdo? Y en el nombre de Jesús desbaratar los planes que el enemigo tiene contra ti, contra los tuyos y contra tu vida. Levante sus manos. Quiero pedirle al Señor el discernimiento para nosotros, para que miremos más allá de lo que se ve con ojos espirituales, podamos advertir que hay cosas invisibles, espíritus a veces, que buscan afectar a nuestros hijos. Una lucha, que podamos orar por nuestros hijos, que podamos dedicarlos, consagrarlos, cosas que combaten para que nuestros hijos se pierdan. En el nombre de Jesús, desde este altar, yo bendigo a mis hijos en el nombre de Jesús, ahí donde están. En el nombre de Jesús, yo reclamo sobre ellos la presencia del Dios que los sostiene. Esa semilla, así como oraba por este pequeño al dedicarlo en el altar, en el nombre de Jesús. Señor, que los hogares se vuelvan no lugares, no un altar de conflicto, no, un altar de oración para ponerse de acuerdo y reprender al maligno. Tenemos la autoridad en Dios para reprender al maligno y no estar en ese conflicto personalizado entre nosotros. Igual a nivel de nación, Dios, haznos ver todas esas fuerzas espirituales que combaten para que nuestra nación viva sumida en la desgracia y que podamos orar de esa manera, no en contra de personas, no, que podamos orar
desarticulando, debilitando esas fuerzas de mal que no nacieron ahora, esas fuerzas de mal que están arraigadas en nuestra nación, una herencia que le hemos ido, Señor, recibiendo generación tras generación, y que ahora que tenemos la luz de Cristo que ha alumbrado nuestro entendimiento, podemos con autoridad, Señor, reclamar la bendición para esta nación. Padre, que las madrugadas no sean para el lamento, que sean para estar allí al pie de la cruz y reclamar con autoridad tuya la bendición sobre esta nación, la bendición sobre la casa, la bendición sobre el matrimonio, la bendición sobre los hijos. En el nombre de Jesús, que golpeemos con autoridad tuya todo aquello que se levanta, que es maligno y que impide nuestra bendición. En el nombre de Jesús, Padre, evítanos hacer lucha en fuerza propia. No es con espada, no es con ejército, es con tu espíritu. Recibimos de tu espíritu. David dijo: tú adiestras mis manos para la batalla. David lo entendió. En la fuerza tuya, Señor. Y Padre, ayúdanos todos los días a discernir con ayuda de tu presencia nuestros motivos, para no permitir ser instrumentalizados ni por motivos inadecuados ni por relaciones tóxicas, y terminar peleando con quien no debemos pelear, haciendo lucha con quien no debemos hacer, pidiendo lo que no debemos pedir. Líbranos del mal, Señor. Guárdanos, te pido. Y Padre, oro como oró Pablo, que venga sobre tus hijos y tus hijas un espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, que nos alcance para vivir conforme a tu voluntad. Hermanos, los bendigo en esta hora. Que el cuidado del Señor los acompañe. Salgan de aquí con la paz de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito Dios. Bien, a despedirnos. Y el otro sábado por acá nos encontramos. Bendiciones.